Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud cantad de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestidos, le damos loor. Decid de su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego en las nubes mirad, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles
Marcos 15, del 1 al 20. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y a ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Yo cual María, quien su amor te demostró, Jesús, quiero servirte fiel, Señor, al recordar tu cruz. Se olvidó del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí.
olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Muy buenos días a todos los hermanos que hoy nuevamente nos están acompañando en este servicio del primer día de la semana, el Día del Señor, como lo conocemos. Hemos pasado mucho tiempo en casa, hemos pasado mucho tiempo separados. Aún así nos hemos dado cuenta de que para muchos no ha sido la pandemia un tiempo fácil. Ha habido mucho dolor, la pérdida de algunos hermanos o familiares, la quiebra de alguna empresa, de algún negocio. Es complicado ver a los hermanos sufrir por diferentes circunstancias. Y ante esta realidad, las personas se preguntan, Dios no está conmigo, ¿por qué a algunos empresarios les está yendo bien mientras nosotros estamos en bancarrota? ¿Por qué algunas personas gozan de salud y nosotros estamos de prueba en prueba? Nos enfermamos una y otra vez y como que la prueba no para. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que se hizo Asaf en el Salmo 73, cuando veía a los no creyentes en el Señor siendo bendecidos mientras él estaba sufriendo algunas penurias. Y es la pregunta que muchos cristianos a través de la historia se han hecho. La comunidad a la que Marcos le escribe es una comunidad perseguida, una comunidad que había creído en Jesús, pero no la tenía fácil. Había tenido que sufrir diferentes tipos de persecución y diferentes tipos de pruebas. Y Marcos escribe acerca de quién es Jesús a esta comunidad sufriente. Y es por eso que las preguntas en torno a Jesús, así como hemos diseñado esta serie, preguntas en torno a Jesús, porque creemos que Marcos utiliza su evangelio para hablar de quién es Jesús a partir de preguntas, y muestra a un Jesús que escucha en algunas oportunidades de parte de su Padre Celestial que Él es su Hijo, pero que además escucha a sus mismos seguidores que Él es el Cristo y ellos lo creen. Aún así, es un Jesús que sufre, que sabe lo que significa ser rechazado, que sabe lo que significa el dolor. Y la última pregunta de esta serie está basada en los capítulos 14 y 15 de Marcos y la he titulado ¿Es necesario el dolor? Y es otra vez la pregunta que muchos de los cristianos se hacen y tal vez ustedes se han hecho durante esta pandemia. ¿Para qué el dolor? ¿Cuál es el propósito del dolor? ¿Es necesario el dolor? Quiero recordar antes de iniciar la lectura nuevamente, recordar cómo presenta Marcos a Jesús. En el capítulo 1, durante el bautismo, antes de iniciar el ministerio, el Señor escucha de su Padre Celestial la voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado. Capítulo 9, está Jesús en el monte de la transfiguración y escucha una voz, estando él con Moisés y Elías,
y algunos de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, que decía: este es mi hijo amado, a él oigan. Es la segunda vez que Jesús escucha esa declaración. Un capítulo antes, y a eso hacía referencia al hermano Johnny la semana pasada, en los versículos 28 y 29, cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Algunos Juan, otros Elías, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ellos responden: Pedro, tú eres el Cristo. Luego, en los capítulos 14 y 15 se le hacen a Jesús dos preguntas: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y es la primera vez que Jesús dice: sí, yo soy, sabiendo que esto lo iba a condenar. Y es por eso que Jesús, al escuchar esto, al ser abofeteado, recuerda muy posiblemente lo que vivió algún momento atrás en el Getsemaní, cuando hablaba con su padre diciéndole: Abba, Padre, Abba, Padre, recordando quién era él antes de ser arrestado, antes de ser juzgado injustamente, antes de ser abofeteado múltiples veces, antes de ser azotado, crucificado. Él tiene que recordar, y es el Getsemaní el momento y el espacio donde Jesús vierte su alma y su corazón y le habla a su Padre en una relación íntima, como recordándose a sí mismo, no solamente recibiendo la fuerza para lo que venía, sino recordándose a sí mismo que Él era el Hijo del bendito. Pilato lo recibe y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde: tú lo dices. Pilato estuvo tan cerca, los sacerdotes, los escribas estuvieron tan cerca de Jesús. Y la pregunta: tú eres el Cristo, tú eres el rey de los judíos, desata ante la respuesta afirmativa de Jesús la ira de los religiosos. Y lo que encontramos a continuación en estos pasajes, después de Jesús orar en el Getsemaní, después de que había tenido el encuentro con su Padre Celestial, a continuación recibe una serie de sucesos dolorosos. Lo primero que sufre Jesús, lo primero que recibe Jesús, el primer dolor, es el abandono de los suyos ante el arresto. El Pedro que había dicho: Señor, mira, primero muerto antes que negarte. Cuando llegaron los soldados, ellos le abandonan en el acto. Habían olvidado sus promesas. Capítulo 14, versículos 50 y 51. Entonces todos los suyos lo abandonaron y huyeron. Pero cierto joven, habiendo cubierto su cuerpo desnudo con una sábana, lo seguía y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Todos lo abandonan, porque los seguidores, y por eso digo que lo primero que encontramos acá en estos momentos de tanto dolor, de tanta pasión para Jesús, es el abandono de los suyos, de los que antes habían prometido que estarían con él incluso frente a la muerte. Porque ellos no entienden que al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, lo puedan arrestar. A ver si recordamos esto. El Cristo para los judíos, Cristo, la palabra Christos en griego, que es la misma palabra hebrea, o es la traducción del hebreo Mesías, que significa el ungido, que significa el rey, ¿no? El rey de los judíos. Para ellos el Mesías venía a destruir. Eran de esa teología triunfalista, de si estamos con el Señor, todo lo que nos pase va a ser de bendición.
lluvia de bendiciones para nosotros, porque ahora estamos con el Salvador, estamos con el Cristo, el que va a destronar a Herodes, el que va a destruir a Roma, el que va a levantar un ejército de victoriosos. Entonces, si nosotros estamos con Jesús, ¿qué malo nos puede pasar? Si nosotros estamos con el Cristo, ¿habrá espacio para la derrota? Jamás. En sus mentes no se concibe la derrota, no se concibe el arresto de su Mesías, del rey que iba a ser coronado. ¿Será que estos hombres, estos discípulos, nos hablan o son la prefiguración? Y no estoy diciendo que por ser prefiguración no haya sido real, pero que sean un ejemplo mejor de todos aquellos que creen que seguir al Señor es sinónimo de solo bendición. Es la teología que concibe a Dios como el dador de todo lo bueno, pero el que no permite lo malo, un cristianismo muy hedonista, un cristianismo que evita el dolor a cualquier precio. Y creo que ese no es el cristianismo que se muestra aquí. En ningún lugar de la Biblia está un hijo de Dios, se presenta un hijo de Dios sin dolor. ¿Es necesario el dolor para Jesús? ¿Es necesario que los suyos lo abandonen? ¿Es necesario su arresto? ¿Está usted involucrado de alguna manera en este tipo de pensamiento de los discípulos de Jesús, que cuando llega el dolor se desconciertan, no entienden lo que pasa y comienzan a dudar del Dios que está con ellos? La respuesta de Jesús ante ese abandono ya ha ocurrido. El Señor está preparado previamente para eso tan doloroso que le va a ocurrir, el abandono de los suyos, el abandono de los que habían prometido fidelidad. ¿Quién sostiene su corazón? La relación con su Padre Celestial. El Getsemaní, otra vez, como lo hablaba el hermano Johnny la semana pasada, el Getsemaní se convierte no solamente en un sitio, se convierte en una referencia para todos aquellos que han de sufrir. Porque el dolor es inevitable. En algún momento o en muchos momentos, ustedes y yo vamos a sufrir. ¿Qué tan preparados estamos para ese momento? ¿Qué tan preparados estamos para cuando lleguen las constantes presiones del dolor, de la prueba? Creo que el Getsemaní es el espacio en el que nos acercamos al Señor y hablamos con Él, pidiéndole no solamente fuerzas, sino aceptación en nuestro corazón. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido, la partida de algunos de sus hijos, el dolor de la infidelidad de su cónyuge, el desastre, la derrota económica. Y la invitación que nos hace Jesús, que nos entiende, porque también sufrió, es acercarnos al Padre, a quien Él nos acercó a través de sí. Porque es Jesús quien enseñó a sus discípulos y por ende a nosotros a orar no al Dios lejano, al eterno, a ese que está allá, sino a ese Dios que no solamente se comunica con su pueblo, sino que se hace tan cercano que se le puede llamar también Padre. El mismo Dios que es el Padre de Jesús es el Padre nuestro si es que en verdad creemos en Jesús. ¿Qué tanto tiempo pasamos con nuestro Padre Celestial preparándonos para lo que viene, que no sabemos lo que es? Algunos
Le claman al Señor: Señor, si tú me amas, por favor, que no me pase nada malo. Y todos sabemos que las cosas malas llegan aún a los escogidos, aún a los hijos. Y el desajuste que tenemos cuando llegan las pruebas, muchas veces tiene que ver, si no todas las veces, con la falta de tiempo que hemos pasado con el Padre Celestial. Es por eso que Jesús, cuando sale del Getsemaní, Él sabe que sus discípulos lo van a abandonar, porque ya se los había dicho. Pero Él sale de allí tan fortalecido, aceptando la voluntad del Señor en medio del silencio. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no hay una respuesta. Hay un silencio. Cuando usted y yo clamamos por algo, por alguna respuesta, pero la respuesta del Señor es un silencio. Porque también el silencio de nuestro Padre Celestial es comunión, es una relación, hace parte de la relación de Él con nosotros y de nosotros con Él, su silencio. Y es Jesús ante el abandono que sigue adelante, no desfallece y está preparado incluso para la serie de juicios injustos que vendrán a continuación. No solo el abandono de los suyos ante el arresto, sino el rechazo de los otros ante la crucifixión. Y ahora sí vamos a leer capítulo 15 de Marcos, los versículos 21 al 39, y vamos a leer bastante, pero necesitamos leer. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Importante que el Señor un tiempo atrás, unos capítulos atrás, les había dicho a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y qué bonito ver que no fue uno de los discípulos, un desconocido para los discípulos, Simón de Cirene, que es obligado. Lo obligaron, le tocó negarse a sí mismo a llevar la cruz de Cristo. Y qué bonito pensar en que si Marcos dice que se refería a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo que quiere decir Marcos con esto es que Alejandro y Rufo muy posiblemente eran conocidos en la comunidad del primer siglo, en la iglesia primitiva. Qué bueno saber que esto, lo que ocurrió, el llevar la cruz de Cristo, significó para Simón de Cirene y para su familia la salvación, el creer en el Jesús crucificado y resucitado también. Qué bueno saber que el Señor se manifiesta también en medio del dolor. Seguimos leyendo. Y lo que viene en el versículo 23 es muy importante, y si usted subraya la Biblia, subráyela, porque es muy importante. El versículo 23. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y ahorita vamos a ir a lo que eso significa. Y lo crucificaron y repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Y con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo 29, y los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas, diciendo: ¡ah, tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz!
De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Y vamos a dejar aquí una pausa, porque vamos a hablar del otro sufrimiento, el otro dolor que era necesario para Jesús, y era el rechazo de los otros, de los que no creían en él. Estamos hablando de los romanos, de los que fueron crucificados al lado de él, de los principales sacerdotes y los escribas. Y el Señor había pedido a su Padre Celestial que si era su voluntad, que si era posible, le quitara esa copa, que no se la diera de beber, pero que no se hiciera su voluntad. Y la voluntad del Señor, del Padre Celestial, la voluntad, escucharon bien, la voluntad del Padre amoroso, del Padre Celestial, del que había dicho: este es mi Hijo amado. Una y otra vez, este es mi Hijo amado. La voluntad de ese Padre amoroso para ese Hijo a quien amaba era el sufrimiento, era el dolor, porque el dolor hacía parte de la formación del Señor Jesús para llegar a ser el sumo sacerdote. Y aquí estoy citando a Hebreos, quien dice también, el autor de Hebreos, que él aprendió obediencia, a pesar de que suplicó en la cruz. Como era hijo, aprendió obediencia. Parte de esa obediencia era pasar por el sufrimiento que el Padre había diseñado para él. El Señor sufrió el rechazo, pero el versículo 23 al que me referí hace un rato es importante, porque a Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra. Este vino mezclado con mirra era una bebida narcótica para que no sufriera tanto, para menguar el dolor. ¿En serio están entendiendo? ¿En serio me están escuchando? Jesús pudo aceptar ese narcótico, esa bebida para menguar el dolor, pero dijo no, porque él sabía, había estado preparado en Getsemaní para todo el dolor que tenía que ser soportado en la cruz y antes de la cruz por él, por amor a nosotros. A ver, ¿dónde está la teología de la prosperidad? ¿Dónde está el pare de sufrir? ¿Qué base bíblica tienen para eso? Si Jesús aún eso rechazó, porque él debía llevar sobre sí el dolor suyo y el dolor mío. Hay algunos que toman los versículos de Isaías cuando dice que él llevó nuestras enfermedades para declarar sanidad. Esto no es así. Lo que está diciendo del siervo sufriente, lo que está diciendo el profeta, es que él cargó todo el dolor que nosotros podríamos recibir. Él entiende, él es el siervo sufriente que entiende a los que creen en él, a los que le siguen. No hay un dolor que nosotros suframos que no haya sido sufrido por Jesús. Y él lo llevó y lo aceptó. Y a continuación viene el rechazo ante la crucifixión. Y aquí sí está la teología pare de sufrir, la teología de la prosperidad, la teología del no sufrimiento, la teología hedonista. Aquí sí viene a continuación, pero no está en boca de Jesús. Está en boca de los enemigos de Jesús. Los primeros que aparecen en el versículo 29. Y los que pasaban lo insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: ¡ay! Tú que derribas el templo y edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿No les recuerda esto a la tentación de Jesús? Y yo espero que ninguno se ofenda con lo que yo voy a decir. Y no es porque tenga miedo de ofenderlos.
Es porque tengo miedo de que alguno se ofenda, porque está creyendo eso. Aquí podríamos hablar de la declaración positiva también. Decláralo. ¿Jesús podría bajarse de la cruz? Sí. ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Sí. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahora estos enemigos, los que insultan a Jesús, ¿saben cuál es el insulto que le dicen a Jesús? Si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Por qué no evitas ese dolor? Y ahí está esa teología igualita, así como la presentan. Está enfermo, declárese sano. Un momentito. Y si esa enfermedad ha sido diseñada por Dios para su crecimiento, declárese libre de deudas. Un momentito. Y si esa situación tan dramática que usted está viviendo, el Señor la ha diseñado o la ha permitido para su bien, para su formación, para su crecimiento, ¿cómo usted la va a negar y va a desafiar los planes del Señor? Y el Señor Jesús sufre esa serie de burlas. Y falta la tercera de las burlas. Los principales sacerdotes y los escribas decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ver para creer. Muéstrenos un milagro y nosotros creeremos. Y por eso es que, y perdonen que hoy parece que estoy muy violento, ¿no? Por eso es que los cultos de sanidad y milagros son tan llenos de personas. Porque hay muchas personas que están tratando de creer en Jesús siempre y cuando reciban su milagro. Y si el Señor no les hace el milagro, entonces no creen. Ver para creer es un absurdo en la fe cristiana. La invitación de Jesús es: vean, crean aunque no hayan visto, crean. Y Jesús recibe eso. Yo sé que dentro de nuestra congregación hay varias familias que luego de creer en Jesús han recibido duros golpes económicos, enfermedades, y las familias no creyentes les dicen: pero es que desde que usted empezó a ir a esa iglesia le está yendo muy mal, ha ido de para atrás. Es la misma teología. Esa misma teología sucia que habla de solo prosperidad, cuando el dolor es necesario para la formación, para el crecimiento no solamente de Jesús como sumo sacerdote, como lo dice el autor de los Hebreos, sino de sus hijos, de nosotros. Y el Señor acepta el dolor. Y otra vez, Getsemaní lo preparó para el abandono de los suyos. Getsemaní lo preparó para el rechazo de los otros. Y a continuación, en medio de tanto dolor, en medio de tanta narración dramática de Marcos, encontramos una flor en el desierto. Versículos 33 al 39. Cuando llegó el mediodía, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Ahí hay un silencio. La oscuridad y el silencio van de la mano porque Marcos no dice nada. Nadie pronuncia una sola palabra, por lo menos en el Evangelio de Marcos. Versículo 34, y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz, diciendo, otro paréntesis me permiten. Versículo 25, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Versículo 33, cuando llegó el mediodía, a las 12 y a las 3 de la tarde. Marcos está desarrollando ese día de pasión y crucifixión, en grupos en 3 secciones de 3 horas cada uno.
de 9 a 12, de 2 a 3. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírle, algunos de los que estaban allí decían: he aquí, llama a Elías. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, lo puso en una caña y le dio de beber, diciendo: dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y quiero decir algunas cosas con relación a esta sección. El abandono de los suyos fue un dolor para Jesús. El rechazo de los otros fue un dolor para Jesús. Pero la flor en el desierto, ese destello de esperanza, nace en la declaración del extraño. Un extraño que ve a Jesús, escuchen bien, él no ve a Jesús transfigurado como Pedro, Jacobo y Juan, lo vio desfigurado. Los que lo vieron transfigurado lo abandonaron, y ahora este hombre romano, ni siquiera seguidor suyo, lo ve deformado, lo ve desfigurado y exclama: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Es la conclusión del Evangelio. De todas las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Quién dicen la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Rey de los judíos? La respuesta la da no un judío, no un seguidor de Jesús, es un romano, un gentil. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y el vislumbro no solamente por la expresión que da, sino porque ahí mismo, en la derrota para los judíos, se realiza el gran triunfo de la fe. Este rey Jesús no es un rey que se sienta en un trono en la casa de Herodes. Su trono no es un palacio, su trono es la cruz. Es un rey que no vence con su poder, es un rey que tiene la victoria a través de su humillación y su debilidad. Es Jesús que tiene el poder de sanar, de levantar, de dar vista a los ciegos, de poner a caminar a los paralíticos, de andar sobre el mar. Es el mismo Jesús que tiene ese poder, que se desprende de todo el poder para humillarse de tal manera que se hace tan vulnerable como usted y como yo, por amor a nosotros, porque su triunfo residió precisamente en lo que para muchos era la derrota. Lo que nos muestra Marcos a través de los capítulos 14 y 15. Si comenzamos a leer el capítulo 14, dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, cómo prenderlo, pero no durante la fiesta. Y lo que viene a continuación es: no, a Jesús no lo mataron los judíos, Jesús se entregó. Lo que viene a continuación es que al Padre Celestial no lo tomó por sorpresa todo este dolor que iba a padecer su Hijo, sino que había sido diseñado por Él durante la fiesta de la Pascua. No cuando el hombre diga, es cuando el Señor determina. Quiero, antes de terminar, decir dos cosas. La primera cosa que quiero decir es que en el versículo 34 y en el versículo 37 hay un detalle que tiene que ser para nosotros esclarecedor y lleno de esperanza. Versículo 34. A las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Hermanos, hermanas, si el Señor en medio de su dolor preguntó: Padre, ¿por qué?
Si gritó 2 veces en la cruz, entonces podemos gritar también cuando abrimos el corazón al Señor. Sí podemos preguntarle al Señor, a nuestro Padre Celestial: Señor, ¿por qué? Se vale abrir el corazón. Y tenemos el permiso, por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, para gritar en medio del dolor. No es falta de fe. Eso hace parte de nuestra vida de fe, cuando gritamos desesperados. Siempre y cuando le gritemos a la persona correcta, le clamemos a la persona correcta, a nuestro Padre Celestial. Y quiero terminar diciendo: ¿quién es Jesús para usted? ¿Es el que le cumple los deseos cuando usted lo llama? ¿Es el mensajero? ¿Es como ese repartidor de domicilios que usted pide y le trae? ¿O es el Salvador, que tuvo que sufrir el dolor por usted y por su pecado? Es ese Jesús que sufrió y murió en su lugar, pero que resucitó de entre los muertos. ¿Es usted de los que dicen: si eres el Dios, hazme este milagro? ¿O es usted el que dice: a pesar de la muerte, a pesar del dolor, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, mi Señor? Le invito a que ore y ponga su vida delante del Señor y confiese sus pecados. Si usted ha sido de aquellos que más que adorar al Padre Celestial en medio del dolor, le ha reclamado y se ha enojado y le ha exigido, cuando usted no sabe si lo que tiene para usted su Padre Celestial, como parte del proceso de crecimiento y de madurez, es el dolor. Padre Celestial, gracias yo te doy, porque no solamente nos hablas, sino que nos presentas a tu palabra hecha carne. La palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. Y porque la vida de Jesús, nuestro Señor, nos habla, nos convoca, nos golpea. Y gracias, Señor, porque permitiste que incluso las palabras de este romano, que frente a la muerte y a la derrota para muchos otros, pudo exclamar: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y sí que lo era, Señor. Gracias porque fue ese romano el que abrió la brecha para que hoy nosotros, como él, pudiéramos conocer a Jesús tu Hijo. Él fue uno de los primeros en creer en Jesús. Señor, enséñanos a seguir creyendo en ti en medio del dolor, aunque tu respuesta sea no, aunque tu respuesta a nuestro sufrimiento sea muchas veces el silencio. Que podamos recordar que Jesús también sufrió y murió, pero que resucitó de entre los muertos, recordándonos que esta vida es pasajera, que la vida verdadera viene cuando nos vayamos de aquí. Bendícenos, Señor, en Jesucristo. Amén.
Espíritu.